Buenas tardes. Los invito a abrir su Biblia, por favor, para entrar a la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Y le invito a leer desde el verso 1 de Marcos 5. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Continuando con la serie La vida y los milagros de Jesús, si me permite, quiero compartirle, en base a este pasaje, un milagro de liberación. Un milagro de liberación. Este relato, también conocido como el endemoniado Gadareno, relata uno de los puntos más altos del ministerio de Jesús respecto a su autoridad divina. Se trata de un caso extraordinariamente difícil de posesión. Un hombre convertido en un ser furioso, implacable. Sus alaridos tenían aterrado a todo el pueblo y vivía en los sepulcros. Todo esto subraya lo difícil que era este caso. Y como en cada experiencia del Señor Jesús, esta es una más en la que podemos esforzarnos y buscar entre líneas y extraer una lección espiritual que, permítame decirle, es para todos los ámbitos, para todas las personas que puedan poner su atención en este relato bíblico. Personas recién convertidas de años en la palabra del Señor, personas que vienen por primera vez. Para todos tiene una lección espiritual esta experiencia de Jesús. Si va conmigo nuevamente al verso 1, hay detalles que vale la pena ver detenidamente para comprender más lo que contiene este pasaje. Dice el verso 1 nuevamente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bueno, permítame decirle que Gadara era una ciudad de 10 que se agruparon y se organizaron por cuestiones de comercio y de protección. 10 ciudades, Decápolis, eso significa la palabra. Habían hecho una alianza y Gadara era una de ellas. Varios siglos antes las fundaron mercaderes griegos e inmigrantes de otras culturas no judías, aunque sí había una minoría de judíos en Decápolis, sí había. Obviamente, aunque fue invadida, repito, esa zona por paganos, debido a que era Palestina, bueno, pues había judíos. ¿Por qué le menciono este dato de las ciudades y los habitantes? Porque para nosotros, como pueblo de Dios, es necesario meditar y permanecer conscientes que cuando hay una mezcla de culturas y costumbres humanas ajenas a Dios, eso propicia el relajamiento espiritual, propicia el desapego a los principios bíblicos y el desvanecimiento de los valores cristianos. Mucha gente que amando a Dios cambian de nación o cambian de país, cambian de cultura. Bueno, pues si no abren bien su corazón y a mantenerse en la palabra de Dios y en los principios del Señor, las culturas, las costumbres y toda la mezcla que puede ocurrir en una ciudad de culturas y costumbres no apegadas al Señor puede desvanecer los principios cristianos en toda una familia.
El apóstol Pablo exhortaba de esto a los corintios. Les decía que debían despegarse de toda costumbre pagana y evitar enredarse con culturas y costumbres que debilitarían su compromiso con Dios. Fue cuando les dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no se refería solamente a casarse con personas no cristianas. No, la exhortación es muy amplia. Es una exhortación con la que Pablo les dice: no hagan relaciones sociales ni comerciales, no se enreden en las cuestiones del mundo que pongan en peligro su compromiso con Dios. No se unan en yugo desigual. Y los exhorta con las palabras de Isaías. Ahí en 2 Corintios 6 es donde los exhorta y les dice: apartaos. Y vuelve a decir: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella y purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces, mire, sin adelantarnos mucho a la historia del endemoniado gadareno, simplemente saber que este hombre a quien Jesús liberó fue poseído por una cantidad extraordinaria de demonios, eso nos muestra el nivel de actividad satánica, pagana, demoníaca, desquiciada y depravada que había en Decápolis. Eso nos lo dice todo. Debido entonces a la influencia pagana, los pocos judíos que habitaban ahí ya eran apóstatas. Se supone que debían vivir amando la ley judía, amando el Pentateuco, la ley de Moisés, pero no, se dejaron enredar por los griegos, por los idólatras, otras culturas y costumbres paganas, y abandonaron los mandamientos de Dios y el culto al Señor, aunque eran judíos. Se mezclaron con pueblos que no aman al Señor. Por esta razón, el Señor, cuando sucede esto, abandona a la cruel tiranía de Satanás y sus demonios a naciones enteras. Yo he visto reportajes, no sé si a usted le ha interesado ver respecto a las catástrofes naturales, cómo es que, bueno, Dios permitiendo las catástrofes naturales, también muestra cómo es que ha dejado a su suerte, porque eso es lo que busca una nación cuando se aleja de Dios. Queda a su suerte. ¿Quieres vivir a tu suerte? Pues se te va a dejar Dios a tu propia suerte. Bienaventurada, dice la Biblia, la nación cuyo Dios es Jehová. Yo veía, por ejemplo, mis hermanos, las catástrofes que arrasaron con Haití. Y Haití es un país sumamente idólatra e infestado de brujería. ¿Usted recuerda lo que pasó aquí en Estados Unidos, en Nueva Orleans? ¿Cómo arrasó un huracán a todo el pueblo de Nueva Orleans? Nueva Orleans es la cuna de la santería. Hay una película de Walt Disney que se llama La princesa y el sapo, en donde sale claramente todo lo que sucede en ciudades como Nueva Orleans. La santería, la brujería, todo eso está ahí. Llega el Señor y permite que haya juicio. ¿Por qué? Porque se alejaron de Él. Dios los entrega a eso. Es por eso que podemos sacar esta conjetura o decir que por esta razón tan clara este hombre sufría a este nivel. ¿Qué fue lo que este hombre vivió? ¿En qué se enredó? ¿En qué se habrá metido para que todo ese montón de demonios lo estuvieran atormentando? Vea conmigo el verso 2 de Marcos 5. Dice: y cuando salió él de la barca, ¿quién salió? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Desde el Génesis y a través de toda la historia bíblica, usted y yo podemos aprender que Satanás odia que el Señor haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre mismo puede llegar a ser templo del Espíritu Santo. Eso Satanás lo odia, y es por eso que él y sus huestes buscan y han logrado a gran escala usar el cuerpo humano en forma destructiva para distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con su Creador. Por eso buscan ocupar el cuerpo de los seres humanos, buscan ser templo de demonios, que eso sea el cuerpo del ser humano.
Quieren distorsionar el plan perfecto de Dios, que quiere que los humanos sean templo de su Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? A Satanás no le gusta eso. Una faceta de este relato, una cara de este relato, que bueno, en gran parte nos va a traer una exhortación y una amonestación. Aquí hay muchas personas, hay más de 1000 personas aquí, y yo estoy seguro que aquí hay más de una persona aquí que pudo haberse inmiscuido en asuntos de ocultismo. Una faceta de este relato tiene que ver con eso, la cual es importante, aunque no es digna de todo el énfasis. Es esta con respecto a los demonios, que nos muestra que los demonios, nos muestra el relato claramente, Marcos, Lucas y Mateo lo muestran, que los demonios son peligrosos, poderosos y destructivos. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Aunque muchos hoy no creen en la posesión diabólica y califican el comportamiento de este hombre simplemente como de lunático, era un lunático, o lo atribuyen a una invención de su mente desquiciada, aquel hombre, el gadareno, sí creía en los demonios, sí creía, y fueron algo real para él. Usted lo va a ver más adelante por qué. De hecho, el término lunático, para todos los que aún lo usan, es una falacia, ya que la ciencia moderna no reconoce ningún daño particular que la luna produzca. Usted se le puede quedar viendo a la luna y no se va a hacer lunático, ni en luna llena, ni en nada. Es una lumbrera que el Señor puso ahí para la noche, y así es de hermosa, ¿no? Reconocer la existencia y la actividad maligna de Satanás. De hecho, Pablo les decía a los corintios, no ignoren los ataques del enemigo para que no tome ventaja sobre ustedes. Él es astuto. Reconocer la existencia y actividad maligna de Satanás y los demonios no está por demás, pero debemos mantenernos alejados de su campo y evitar cualquier relación con fuerzas demoníacas a través del ocultismo, ni por curiosidad. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nosotros no luchamos entre hermanos, entre seres humanos. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el enemigo queriendo distorsionar el plan de Dios, engañando a muchos que se dicen cristianos. Ahí está la lucha. Percatarnos de lo que hace el enemigo, que es querernos desviar de nuestra vista de Cristo y conservar nuestra vista en Cristo. Desde el inicio, el Señor advirtió a su pueblo en la ley de Moisés acerca de no meterse en asuntos de ocultismo, ni por curiosidad. El Señor les habló diciendo, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti, las echa. Por eso es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Lo cree usted así? Sí, gracias a Dios que Él nos cuida, ¿verdad? Estas prácticas que se mencionan en Deuteronomio, terribles, eran comunes en las religiones paganas, comunes. Los propios vecinos de Israel, como Moab, los amonitas, los moabitas, hacían todo eso, sacrificaban a sus hijos al dios Moloc y usaban la magia y la comunicación con el mundo de los espíritus para predecir el futuro y obtener dirección y buscar prosperidad, claro. Si no, ¿para qué se busca? Se pretende eso. Se quiere el dinero. Es la raíz de todos los males. A los israelitas les dio curiosidad por estas prácticas ocultas y Dios se los prohibió. Les prohibió tener que ver con todo aquello, debido a que Satanás está detrás de lo oculto. Hoy en día Satanás no es menos peligroso que en los días de Moisés y de Jesús. No lo es. Actualmente los horóscopos, los agoreros, la brujería y los cultos extraños siguen fascinando y engañando a la gente.
Está el caso más reciente de la locura en las redes sociales, donde miles de personas están utilizando un juego conocido como el reto del Charlie Charlie. ¿Ya lo vio? ¿Ya escuchó hablar de eso? No lo vaya a hacer, Se pone una hoja tamaño carta y se le pone sí, sí, no, no y 2 lápices cruzados. Charlie Charlie, ¿estás aquí? Y el lápiz se mueve, sí o no. Es una ouija barata, es una ouija improvisada. Y hay todo una rebambaramba en internet de cómo debes invocar a ese mentado Charlie y cómo debes despedirte, porque si no es una catástrofe si no te despides bien de él. Es todo un asunto que causa curiosidad en la gente. Lo sorprendente y aterrador para muchos es que un gran número de jóvenes y adolescentes han afirmado comunicarse con este ser, que por cierto dicen que es mexicano, se llama Charlie y es mexicano. Espero que no sea Charlie Olivares. Bien, es que un gran número de jóvenes y adolescentes han afirmado comunicarse con este ser. Yo sí me comuniqué con Charlie, incluso sabiendo los peligros que conlleva utilizar estos juegos similares a la ouija, y las personas continúan deseando tener este tipo de comunicaciones. Todo esto es una rama pequeña del ocultismo. Por lo general, el interés de la gente por el ocultismo viene de un deseo de conocer y controlar el futuro. ¿Qué quiere la gente cuando se mete en ocultismo? Conocer y controlar el futuro. Y como le dije hace un momento, ¿a dónde en realidad se quiere llegar? Al dinero. Se busca la riqueza. Enredarse en actividades de ocultismo abre puertas inimaginables a Satanás. Si no, pregúntele al Gadareno. Y abre puertas a los demonios, lo que ha llevado a muchos a resultados terribles en sus vidas. Gente que no tiene paz, no pueden dormir. Cosas que son reales. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Él lo advirtió claramente. Dijo que cuando un espíritu inmundo deja a un hombre, si el hombre se descuida y no se llena de Dios, el espíritu inmundo, al ver que el hombre sigue hueco, vuelve con otros 7 peores que él. Y dice Jesús, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el del principio. ¿En qué se habrá ido metiendo y metiendo y metiendo el Gadareno para quedar a ese nivel? Imagínelo. ¿Verdad? Personas que en su ignorancia, y le repito, hay de todo tipo de personas en una iglesia así. Personas que en su ignorancia creen que el trabajito que les hicieron cuando estaban jóvenes, haciéndose una limpia, pueden librarse de eso. ¿Y qué hacen con eso? Van con Satanás a que los libre de Satanás. Y eso va provocando que el postrer estado del hombre, al meterse en este tipo de prácticas, sea cada vez peor, más que al principio, dice el Señor Jesús. Para quienes aman a Dios, ¿hay alguien aquí que ame a Dios? En la Biblia es donde el Señor nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de lo que va a suceder, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo y las Escrituras interpretadas bien en la iglesia son suficientes para que el cristiano se informe y repose confiadamente en las promesas divinas. Y mire, hablando de descansar en las promesas de Dios, porque para eso se tiene curiosidad por el futuro y tener control de él. ¿Qué es querer tener control del futuro? Asegurarlo. ¿En qué sentido? Financiero. Siempre todo recae en eso. Le voy a decir nada más una sola palabra de las que menciona Deuteronomio 18. Sortílego. No te metas con los sortílegos. No hagas sortilegios. Y ahí viene la palabra suerte y sorteo. La palabra sortílego propiamente significa sisear, que significa llamar sigilosamente a. Pronunciar un conjuro, es decir, dar una orden. Un conjuro es dar una orden mágica. Y generalmente significa un sortilegio, pronosticar. Un sortílego, era consultado no solo para pronosticar lo que vendría, sino también para llamar o atraer un futuro próspero al que lo buscaba. Yo le pregunto, un ejemplo, mi hermano. Cuando alguien compra un boleto de sorteo, ¿qué implica? Ese boleto que usted tiene del sorteo TEC, o de la estrella de la suerte, ¿verdad? Ya ni el nombre perdonan, ¿verdad?
¿Qué implica cuando alguien compra un boleto de sorteo? ¿El azar? ¿Qué opina? ¿El azar? Bueno, la mayoría se apoya en eso y no lo asocian con nada sobrenatural. Pero cuando el comprador escoge el boleto, el número al que le atribuye su suerte, ¿qué espera esa persona del boleto? ¿Perdón? No le oigo. Que salga premiado. Y la persona agarra el boleto que escogió con el número 12 porque es un número bíblico, o el 7, y casi le sisea al boleto: tú eres el ganador. ¿No le pasa por la mente al que tiene el boleto en la mano que ese es el boleto ganador? ¿Sí o no? Eso es un sortilegio. Hasta ahí se lo dejo. Usted piénselo, hermano. Ya llega a casa y venda su boleto. Bueno, si lo está pagando en abonos porque está carísimo, ahí verá usted también. ¿Y por qué se le atribuye esa esperanza a una cosa así? Porque el dinero del premio asegura el futuro del ganador. Y eso es lo que quiere la gente. Es a través de esta y de muchas otras formas que Satanás ha atrapado a muchos curiosos, llevándolos a desenlaces terribles por ambición, avaricia y otros pecados en los que los demonios influyen y muchos no lo creen o no lo quieren aceptar. Hace algunas semanas tuve el privilegio de dar una enseñanza a los padres de adolescentes que se llamó La influencia de los medios de comunicación en la sexualidad de los jóvenes. Y leyendo comentarios, estadísticas, leí una estadística, hermano, que es la siguiente: mire, hay una generación de jóvenes y adolescentes que a partir más o menos del año de 1995 para acá, 20 años, tienen la idea sin complicaciones, sin prejuicios, de que ver pornografía es algo normal. Normal. Que no se le puede llamar de hecho un acto inmoral. Porque es algo que inclusive puede formar parte del desarrollo sexual de la vida de los humanos a partir de esa década para acá. ¿Cómo ve? Se pierde el temor, obviamente, de Dios, y se pierde, se desvía la mentalidad en cuanto a la moralidad, claro, mucho más en cuanto a lo espiritual, respecto a que detrás de esos pecados está Satanás. Está Satanás. Y ese, como otros pecados que existen de depravación, pueden llegar a poseer de tal forma a un hombre o a una mujer, a un joven, a un adolescente, que los lleva a una cautividad terrible y provocar, de ahí se derivan cuestiones terribles como violaciones, etcétera. ¿Y tiene que ver Satanás en eso? Sí, muchos no lo quieren creer, no lo quieren aceptar. Por eso se deslizan y corren hacia actividades pecaminosas que creen que son inocentes. Y al rato traen una falta de paz, que no pueden con la desesperación, les sudan las manos, no hayan qué hacer, piden ayuda. Es que estás metido en un montón de cochinadas, perdóname la palabra, y te falta la paz de Cristo. Claro, te dejó ahí. ¿Qué hizo Pablo con aquel hombre que cometía incesto y nadie decía nada y él no lo dejaba de hacer? Sáquenlo de la iglesia y entréguenlo al mundo, que se revuelque en el lodo, a ver si así entiende que necesita a Dios. Verso 3 de Marcos 5. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Dónde tenía su morada este endemoniado? En los sepulcros, vea usted. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? Los demonios habían logrado que este hombre se refugiara y habitara en una tumba, lo cual muestra su deseo incansable de destruir y su tendencia hacia la muerte. ¿A qué viene el ladrón? A hurtar, matar y destruir. Ahora mire, esto nos dice que el dominio del pecado sobre una persona
Porque es obvio que sobre el gadareno no solamente había demonios, él había vivido una vida de pecado, eso es obvio. El dominio del pecado sobre una persona, y no solo eso, sino la influencia demoníaca misma, tiene como única intención arrastrar al hombre hasta la muerte. Esa es la paga del pecado. Y siendo objetivos, partiendo desde la Biblia, este hombre estaba prácticamente muerto cuando se encontró con Jesús. ¿Qué implica estar muerto? Estar muerto implica estar sin Dios, primeramente, sin su soplo, sin vida. Estar muerto implica estar solo, sin apoyo ni protección. Estar muerto implica estar desahuciado. Nadie cree que tu situación tiene remedio. Estar muerto implica estar desnudo, es decir, vulnerable y expuesto ante el pecado y el enemigo. Estar muerto implica estar desesperado, no le encuentras razón ni propósito a la situación. El rey David, en medio de una situación difícil, escribió el Salmo 40, que es un canto. Él dijo: pacientemente esperé al Señor y me hizo sacar ¿del qué? ¿Del qué? Del sepulcro. Pozo ahí es sepulcro, de la desesperación, habla de gritos. En su momento difícil, Job expresó lo siguiente: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. El gadareno no era hijo de Dios cuando Jesús lo encontró. No era. Tal vez tú estás en este lugar, en esta reunión, vienes por primera vez y probablemente no seas hijo de Dios aún, pero el Señor Jesús te puede dar la potestad de serlo, ¿verdad que sí, iglesia? El gadareno no era hijo de Dios cuando Jesús lo encontró. Jesús lo halló muerto en sus delitos y pecados, y además poseído. David y Job ya eran hijos de Dios, pero su situación fue tan apremiante debido a la prueba que ambos sintieron estar en una tumba y clamaron al Señor. Es por eso que el mensaje es para todos. Al gadareno nadie podía atarle ni dominarlo, ni con grilletes, ni con cadenas, las hacía pedazos. Los grillos y cadenas simbolizan los métodos o intentos humanos para tratar de controlar lo que es incontrolable por el hombre. Tiene que llegar el momento en que tú te des cuenta que aquello que has querido controlar y no has podido, solo Jesús tiene la salida para eso. ¿Cuántos creen eso? Solo Jesús la tiene. Cuando la iglesia se llena en su boca de las palabras solo tú Jesús, empieza realmente un sentir de dependencia y de saber que cuando llegue el momento de cierta batalla, cierta oposición, solo Él te puede librar. ¿Cuántos lo creen así? Solo Él. Diga conmigo: solo Él me puede librar, nadie más. En aquel momento Jesús conocía, porque Él es omnisciente, conocía todos los métodos humanos que posiblemente ya habían utilizado en este hombre para liberarlo y que no habían dado resultado. Debido a eso, Jesús sabía también que su autoridad debía ser demostrada para comprobar a todos que solo Él puede liberar a este y a cualquier nivel. Solo Él, nadie más. Este tipo de casos, como el del gadareno que estamos viendo, los rabinos, aún los rabinos, lo atribuían al influjo mágico. Y a partir de eso, creyeron también que la cura debía ser también por medios mágicos. Como le dije hace un momento, le piden ayuda a Satanás para ser libre de los demonios. Los rabinos usaban amuletos en los que escribían versículos bíblicos. Fíjese, amuletos con versículos bíblicos. No sé si usted ha visto un cuadro o ha estado o ha visto alguna foto en donde si usted llega al aposento de un chamán o de un brujo o de alguien que practique la magia, como quiera que sea, la santería, se visten de blanco algunos de ellos, porque significa la pureza, y tienen unos ídolos de este lado, macabros los ídolos, y de este lado tienen un Cristo como de 2 metros. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo revuelven todo?
¿Y cómo hacen un influjo, una mezcla, un licuado de todo? Los rabinos comenzaron a hacer ese tipo de acciones. Ponían en amuletos los versículos bíblicos y ponían los nombres de los demonios, los cuales eran solo conocidos por ellos. Mire, tenían así como exclusividad con los demonios. El exorcismo se solía hacer por medio de conjuros y encantamientos, mezclados de acciones supersticiosas o por repetición de palabras sin sentido, pero en cuya acumulación y ritmo se pensaba que estaba el poder para exorcizar. Eso se usa hoy en muchos sectores. De hecho, en muchos sectores, lo digo con una intención clara, mis hermanos, en muchos sectores ignorantes de la iglesia cristiana, al oír estas palabras de conjuros, el demonio debía de huir. Si se resistía el demonio a huir, habían de aplicarse otros remedios más eficaces. Uno de los remedios era la increpación o las increpaciones, que significa reprender por medio de gritos. ¿Puede usted imaginarse a un ser humano gritándole al demonio que se salga? Otra forma eran las conminaciones, que significa amenazar y advertirle al demonio que si no se sale. Imagínese un ser humano advirtiéndole a un demonio. De hecho, existían ya libros y manuales con rituales y fórmulas mágicas, pero no daban resultado. ¿Recuerda usted? Mire, todo esto que le estoy comentando se aclara perfectamente en la Biblia. Simplemente en la experiencia que tuvieron los exorcistas ambulantes se da a entender claramente la falsedad de los métodos para expulsar demonios. Uno de esos exorcistas ambulantes, dice el libro de Hechos, Lucas está narrando que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos. Intentaron, diciendo a los endemoniados: te conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Fíjese nada más, qué conjuros tan absurdos. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Hasta chistoso se oye, ¿verdad? Parece un cuadro así como de sketch cómico. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se quiere poner a amenazar a un demonio? ¿A gritarle para que salga? No, mi hermano, la Biblia no nos enseña así. Cristo no lo hizo así. No solamente fue la demostración de su poder, sino que entendamos de qué forma opera el enemigo y de qué forma nosotros debemos actuar también, y lo vamos a ver. Esa ocasión de los exorcistas ambulantes fue la misma ocasión en donde todos los que observaban el cuadro agarraron sus libros de magia. Ahí está en Hechos 19, cuando quiera leerlo. Agarraron sus libros de magia y dijeron: tanto que gasté en este libro y no sirve para nada. Y se juntaron un montón de libros que los quemaron, tanto así que la cuenta de todos los libros que quemaron era de 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto has gastado tú hasta hoy intentando encontrar la cura, la solución? ¿Cuánto has gastado? ¿Recuerda aquella mujer que gastó todo lo que tenía en médicos? ¿Sí la recuerda? Todo lo que tenía se lo gastó en doctores, en exámenes, en médicos, y no se aliviaba. Muchos, de hecho, déjeme decirle, de los que llaman o vienen a la iglesia buscando ayuda, lo hacen porque ya no encuentran método humano que los libere y los saque del sepulcro a donde los ha llevado su pecado y el enemigo. Se agotan los recursos y vienen a Jesús. Si tú estás aquí habiéndose agotado todos tus recursos, bienvenido. Aquí está el Señor Jesús, ¿verdad, iglesia? Acompáñenme al verso 5, por favor. De Marcos 5, verso 5. Y siempre de día y de noche. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Andaba dando voces, es decir, gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Hiriéndose cómo? A sí mismo. Hiriéndose a sí mismo. Eso está terrible, ¿no?
gritaba y se hería con piedras. Mire, hermano, cuando una persona es esclavizada por el pecado y por el enemigo, se queja. ¿Cuándo se entiende lo que estoy diciendo? La posesión del pecado en una persona y del enemigo producen queja. Es lógico, no es para menos. Pero su queja no es para buscar ayuda, sino para anunciar su condición a todos los que lo rodean. Y cuando se posterga o se pospone entregar a Jesús la vida en cualquier condición, si tú has postergado tu entrega a Jesús, estés como estés, lo que estás provocando es que el pecado te haga más daño a ti y a los que te rodean. Eso le estás permitiendo al pecado al postergar tu entrega total a Jesús. Te está dañando más el pecado y te está orillando a la muerte. Esa es la verdad. Verso 6, si me acompaña. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, gritando, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. ¿Qué es te conjuro? ¿Recuerda? Te ordeno. ¿Quién le ordenó a quién? El espíritu inmundo a Jesús. ¿Puede ver ese cuadro? Te ordeno, te demando por Dios. Fíjese, un demonio pidiendo por Dios. Son engañosos. Que no me atormentes. Le quiero hacer una pregunta. En la mañana hubo mucha controversia aquí, hermanos, teológica. ¿Quién corrió y se postró ante Jesús? ¿El gadareno o los demonios? ¿Quién dijo yo? Alguien dice los demonios, el gadareno. Mi opinión, lo más probable es que la actitud de rendición y de arrodillarse la tuvo el hombre, ya que los demonios tuvieron la osadía de intentar darle una orden a Jesús, temblando, sí, pero lo intentaron. Por eso les fue como les fue, ¿verdad? El hombre se arrodilló ante Jesús, escuche esto, y vea el contraste para entender la lección aquí. El hombre se arrodilló ante Jesús, pero los demonios estaban implacables. Muchas personas que desean ver un milagro de liberación en su vida enfrentan fuertes luchas de oposición y rinden una y otra vez su vida y su situación a Jesús sin ver resultados inmediatos. Pero eso no significa que Jesús no ha querido ayudarlos o no ha podido liberarlos. No, lo que pasa es que Jesús prueba nuestra fe, ¿o no, mis hermanos? Él prueba nuestra fe y quiere verla totalmente puesta en Él. La Biblia habla en Mateo 13 que Jesús llegó a lugares en donde no quiso, no que no pudo, no quiso hacer milagros porque había mucha incredulidad. Ayer me decía un hermano y amigo aquí al final de la reunión, Julio, me siento tan mal por una situación personal que siento que Dios no me escucha. Y le dije, no confundas a que Dios no te escucha, a que no te responde. ¿Cuántos saben que hay una gran diferencia en eso? Dices, Julio, ¿qué Dios no responde? A veces responde con silencio, hermano. Y Él quiere que nosotros captemos su silencio, así como, ahorita mira, ¿le has dicho así a tu hijo? Cuando está gritando, le dices, shh. Y el niño se queda así. Yo le dije, no, es que no te escuche, es que no te ha respondido, pero ya te escuchó. ¿Qué hay que hacer cuando no nos ha respondido? Más fuerte, mi hermana. ¿Nos queda claro eso? Esperar. No te desesperes. Este hombre se arrodilló aunque los demonios estaban queriéndoselo llevar a otro lado. Pero él sabía que necesitaba algo. ¿Qué necesitas tú? Y en lo que tienes una lucha profunda, ahí está Jesús. Ahí está. Jesús trató,
primera y directamente con el espíritu inmundo, quien estaba dentro de este hombre, y era la causa de su tormento. Y note usted esto: el hombre nada podía hacer para cooperar en su liberación. Nada. Lo único que podía hacer, si acaso, era mantenerse de rodillas. Esperar a Jesús de rodillas. Qué simbólico, ¿no? ¿Quieres ayudarme para ser liberado? Quédate de rodillas. ¿De qué nos habla eso, mi hermano? De la total soberanía de Dios sobre Satanás y los demonios. Total. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros respecto a eso? Bien, cuando Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La frase verdaderamente libre significa ser libre desde el interior. No que parezca que eres libre, no que parece que ya dejaste el vicio, no que parece que ya se te salieron los demonios, no que parece, no, eres de verdad libre desde el interior. Solo Jesús pudo echar fuera el tormento profundo de aquel hombre. Todos sabemos que el pecado trae muerte al ser humano. Y mire, trae muerte en todos los sentidos. ¿Lo cree usted que el pecado trae muerte en todos los sentidos? En todos, en todos. Pero ¿qué es lo primero que el pecado mata en el hombre? Su espíritu. Su espíritu. Muchos luchan por sus medios, tratando de recuperar la vida espiritual que el pecado les ha robado, pero es en vano. Nadie tiene ni puede tener acceso a su propio espíritu para vivificarlo. Nadie. Solo Jesús es espíritu vivificante. ¿Sí, iglesia, o no? Solo Él. Vuelvo a la frase: solo Él. Marcos 8, verso 8, si me acompaña, de Marcos 5, verso 8 dice: porque le decía. ¿Quién le decía? Jesús al espíritu inmundo. ¿Qué le decía? ¿Me ayuda? Sal de este hombre. Bien. En el griego, el tiempo verbal utilizado en la frase le decía indica que Jesús había ordenado repetidamente al espíritu inmundo salir. ¿Qué significa eso? ¿Que a Jesús le costó trabajo sacar a los demonios? No significa eso. Jesús, en las ocasiones en que decía sal de este hombre, pudo haber dicho en una de esas: es la última vez que lo digo. ¿No lo cree así usted? Yo sí, porque sé a qué nivel opera su autoridad. Entonces, los demonios no querían ser despojados del cuerpo que ocupaban en ese momento, ni del que ocupan, y por eso a veces lanzan fuertes ataques. Esto, claro, no es para suponer que Jesús batalló mucho con los demonios y que estos no le obedecían. No, Jesús es soberano. Los demonios estaban muertos de miedo. Esa es la verdad. Estaban temerosos de ser echados al abismo, como lo dice Lucas. Y eso tenía que ser hasta el día del juicio. Tenían miedo de ir a sufrir ya al infierno y le decían: no nos atormentes. Lo que sí podemos, mis hermanos, no suponer sino asegurar es que Jesús es el único a quien Satanás y los demonios temen. ¿Por qué te quedas callado, Julio? Porque hay quienes piensan que Satanás les tiene miedo a ellos y se hacen los valentones y se hacen los Pancho el terror de los demonios. Ocurren estas cosas en el rubro cristiano, mi hermano, aún en actitudes particulares. Pablo exhortaba diciendo: ¿tú crees que puedes ir y tentar a Dios y meterte en asuntos de pecado y salir ileso? ¿Vas a tentar a Dios?, dice Pablo. Y muchos se hacen los valientes ante el enemigo. No lo olvide, mi hermano, el único ser a quien Satanás y los demonios le temen es a Jesús. ¿Me explico con lo que trato de decirle? Hay gente que ubica a otros seres humanos como: es que él exorciza demonios. A él los demonios le tienen miedo, a él, no, él ora y los demonios salen. ¿Será él? No es él. Y se ubica de manera supersticiosa a personas a quien se cree
que los demonios respetan. No es eso. Satanás solo le tiene temor a Jesús. ¿Lo creen o no, mis hermanos? Bien, para curar entonces a este endemoniado, Jesús usó su mandato, usó su voz, no usó amuletos, no usó conjuros, solo dijo: sal de este hombre. Un mandato. Así como dijo: hágase la luz y apareció el sol, así dijo: sal de este hombre. La voz que él tiene es la voz de autoridad. Así como creó el universo, con esa misma voz le dijo al espíritu inmundo: sal de este hombre. Por esto, en situaciones en las que Satanás está tomando control, Jesús es el único que puede someterlo con su sola presencia. Nosotros solo debemos someternos a Él y a su palabra, escondernos detrás de su autoridad y protección, y el diablo huirá de nosotros. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué más? Y él huirá. Es todo. ¿Quién está calificado para orar por un endemoniado? ¿Quién se somete a Dios? Se resguarda bajo la autoridad de Jesús y tiene fe. Y simplemente le dice a la persona: el Señor te reprenda. Lo vamos a ver ahorita. No somos nosotros. Nosotros nos escondemos detrás de la protección y la autoridad de Jesús. Escuche estas promesas, espero que le gusten, que quiera tomarlas para usted. Él te librará del lazo del cazador. ¿Les gusta? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 o 6,000 o una legión, mas a ti no llegará. ¿A quién le gusta toda esta protección? ¿Sabe usted para quién es? Para el que habita al abrigo del Altísimo. Para el que no habita, no. Estaban muy contentos cuando les estaba leyendo las promesas, y cuando les dije esto se pusieron muy serios. ¿Para quién es la protección? Para el que habita al abrigo del Altísimo. Repito, para el que no habita, no. Verso 9, por favor. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión, usted sabe, era la unidad más grande del ejército romano, y la respuesta de este espíritu inmundo fue asimilar, ponerle un ejemplo de cuántos eran. Entre 3,000 y 6,000 demonios atormentaban a este hombre. En aquel tiempo, los brujos y exorcistas aficionados suponían que si se podía descubrir el nombre de un demonio, se adquiría un cierto poder sobre él. Le decían: te conjuro, te ordeno, a cualquier espíritu demoníaco que seas, que me digas quién eres. Le decían al demonio. Y si lograban conocer el nombre del demonio, el poder de éste quedaba quebrantado. ¿Qué tal las formas absurdas de pensar, mi hermano? Mire, de hecho muchos creen que Jesús, cuando preguntó el nombre, creen que él siguió el protocolo de los brujos y de los rabinos. Al preguntar el nombre, muchos han de haber pensado: mira, también él le pregunta el nombre al espíritu inmundo. Y por eso muchos hoy también creen que eso es hacer lo correcto. Preguntar al espíritu inmundo su nombre. Y espíritu de esto sal fuera. Y espíritu de esto sal fuera. Y espíritu de esto sal fuera. Es un espíritu inmundo y el Señor es quien lo va a echar fuera. ¿Qué importa su nombre? ¿Me explico o no? Espero que sí. Y voy más adelante, mire. Se creía que teniendo el nombre del demonio se tenía control sobre él. Y dijeron: Jesús le está preguntando el nombre, él está siguiendo el protocolo de los brujos. No. Lo que pasa, de hecho, recuérdelo, los que ignoraban que Jesús es la máxima autoridad,
Lo juzgaron diciendo que él echaba a los demonios por Belcebú. ¿Lo recuerda? Está en Lucas 11:15. Este hombre echa a los demonios por Belcebú. Imagínense que se apoyaba en Satanás para echar los demonios. Lo compararon a Jesús con cualquier brujo, ignorando que él es el único que puede dirigirse a Satanás como y cuando él quiera y reprenderlo directamente. Entonces, Jesús no le preguntó el nombre al espíritu inmundo para seguir un protocolo de los brujos. Se lo preguntó porque él sí puede preguntar eso. ¿Qué le preguntó a Satanás en el primer capítulo de Job? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estabas? ¿Lo recuerda? ¿Qué respondió Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Imagínese a Satanás, ¿qué te importa? No. Aquí el jefe es Jesús, ¿o no? Por eso preguntó el nombre. Él no hizo lo que los demás brujos hacían. Estamos hablando de la autoridad única de Jesús, mis hermanos, que solo Él puede ejercer. Solo Él. Solo a Él Satanás le tiene miedo. Judas escribió lo siguiente en el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué le dijo el arcángel Miguel al diablo? El Señor te reprenda. No quiso echar mano de su propia autoridad. ¿Usted cree que el arcángel Miguel tenía autoridad en cierta forma? Claro que sí, pero para eso no usó la autoridad, porque no era correcto. Le dijo, el Señor te reprenda, Él se hace cargo de ti. Yo no me voy a hacer el valiente aquí, ni me voy a meter contigo, ni te voy a hablar. Satanás, te reprendo, ahí estás, ya te vi, estás atrás del reloj, lo estás moviendo de hora. Ya te vi, estás metido en mi casa y te voy a sacar del closet, ya te metiste ahí. No, mi hermano. El Señor te reprenda. Punto. ¿Me estoy explicando? Debemos refugiarnos en Jesús, no ponernos a platicar con el enemigo. No tenemos nada que hablar con él. En ninguno de los relatos, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo, dice que Jesús fue asistido por alguno de los discípulos. Él se quedó solo con el endemoniado. Imagine a los discípulos viniendo de una tormenta, todos mojados, parecían ratoncitos empapados, diciéndole a Jesús, ¿qué, no tienes miedo que perezcamos? Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice, ¿dónde está su fe? Y ahí vienen todos empapados y apenas se venían secando cuando viene corriendo el endemoniado. A nadie lo asistió a Jesús, solo dio la orden y el hombre fue libre. ¿Para quién es sencillo el asunto de un endemoniado, mi hermano? Para Él, refúgiate en Él, búscalo a Él, apóyate en Él. Él es quien libera, nosotros no. Verso 10 de Marcos 5: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. La versión de Lucas dice que no los mandara al abismo, lo cual simboliza el infierno. Imagine usted, hermano, cómo estará el infierno, que ni los demonios quieren estar ahí. Jesús pudo haberlos enviado al infierno, pero todavía no llegaba su hora. Pero quería sacarlos de este hombre a quien estaban destruyendo. Verso 11: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Esta región era habitada por gentiles, por eso había cerdos. Lo que explica por qué había tantos cerdos además. Y mire, aquí hay algo ilustrativo. En la ley del Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo no comer cerdos ni acercarse a ellos porque eran inmundos. Y esto nos habla de la forma en que Dios califica el pecado. Los gentiles no obedecían esta ley, criaban puercos y se los comían, los vendían. Esto nos habla del deseo de Dios de que su pueblo no quiera ni tenga nada que ver con la inmundicia de los pueblos paganos. Vea el verso 12, por favor. Y le rogaron los demonios a Jesús. ¿Qué hicieron? Le rogaron. ¿Hay autoridad en Jesús? Claro que sí, Él es el único que tiene. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos
para que entremos en ellos. Claro, lo inmundo a un lugar inmundo, ¿no lo cree? Ahí se sentían a gusto. Para los demonios era un hotel 5 estrellas. Lo santo a lo santo, lo inmundo a lo inmundo. ¿Dónde se siente usted más a gusto? Respóndase usted a usted mismo. Verso 13. Y luego Jesús les dio permiso, otra muestra de autoridad. Le rogaron, les dio permiso. Aquí está, clarísimo. Él es. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, permítame, hermano. Son varias las razones que Jesús tuvo al permitirle a los demonios entrar en los cerdos. Y muy importantes todas las razones. La primera y muy importante fue que Jesús, como sabio médico, como médico divino, que entiende y comprende la mente enferma, usó aquel acontecimiento para comprobar al hombre que su tormento realmente había llegado a su fin. ¿Ves aquellos cerdos que están allá? ¿Ves que se están despeñando? ¿Ves que se están muriendo? Allá va lo que te atormentaba. Lo usó para comprobarle al hombre que su tormento había llegado a su fin, y el hombre recuperó la paz. Jesús es tan bueno que te va a hacer sentir una seguridad de que Él está contigo, y te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, al grado que tú puedas decir: realmente soy libre. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Soy verdaderamente libre. Algunos no son verdaderamente libres. Haber visto entonces este hombre a los cerdos caer al despeñadero era casi la única cosa en el mundo que podía convencer a este hombre de que ya estaba curado. Así de bueno es Dios, mi hermano. Verso 14, véalo por favor. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, tú sabes aquí de lo que se está hablando, ¿no? Muchos de tus familiares y tus conocidos están impresionados al ver el cambio que Jesús ha hecho en ti, y prefieren verte como estabas antes, ¿o no? Hijo, yo te prefiero marihuano que estar ahí de aleluya, ¿verdad? Y así lo dicen, y se van a ese extremo. Ahora, ¿qué obtuvo este hombre? Juicio cabal. Fíjese hasta dónde llega el milagro de liberación de Jesús en un ser humano, de estar totalmente poseído, descontrolado, o controlado, mejor dicho, por el mismo enemigo, a tener un juicio cabal. ¿Cómo es eso posible? Solo Jesús. Amén, mis hermanos. Solo Jesús. Juicio cabal significa tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Es mucho, ¿verdad? El juicio cabal es un gran reto, pero es un privilegio que Jesús nos permite tener a quienes acudimos a Él corriendo y diciéndole: Señor, sáname por favor. Juicio cabal. Qué bendición recibir esto de parte de Jesús. El juicio cabal, mis hermanos, y lo que describe a su vez nuestro comportamiento y la actitud que Dios quiere en nosotros en estos últimos tiempos. Porque estamos rodeados de depravación, porque estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de cosas que distraen nuestro compromiso con Dios, que nos quieren meter en un sentir de afán. Las cosas materiales, el esfuerzo en tu trabajo, hasta eso puede distraer. El deseo por tener más, por vivir bien, por lograr cosas, y nos desprende de ligarnos a la búsqueda de un juicio cabal. Verso 16, acompáñame. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Después de ver un milagro, de ver salva un alma, un hombre sufriendo, que había sido liberado en su sano juicio y cabal, la gente quiso que Jesús se fuera de ahí. Esto tiene mucho que decir, mis hermanos, y mucho que nos amonesta. Cualquiera con sentido común habría supuesto que aquella gente se debió haber alegrado mucho al ver al hombre liberado, y que le pidieran a Jesús no que se fuera, sino que se quedara a hacer más milagros. Pero no. Un hombre pobre había recuperado la salud a costa de unos cerdos, y Jesús fue el causante, y ya no lo querían más ahí. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Jesús hizo lo que hace su palabra hoy con cada uno de nosotros cada vez que la escuchamos. Altera nuestra rutina. La palabra de Dios altera nuestra rutina. Un frecuente grito de batalla de la mente humana hoy en día es: no me compliques la vida. En general, lo único que quiere la gente es que la dejes en paz en su vida tal como está. De manera instintiva la gente dice: no alteres mi tranquilidad. En medio de la difícil situación en la que están muchos, el consejo del Señor aparece a darles la solución. ¿Y qué responden? Prefiero que las cosas sigan como están. Es humano no querer que nos alteren nuestra comodidad, pero es divino estar dispuestos a sufrir molestias para que otros estén mejor. Cuando tú te propones cambiar, tu familia recibe el beneficio. Pero cuando no quieres que tu comodidad sea rota, eso es algo meramente y completamente humano, no es divino. Lo divino es cambiar para que otros sean bendecidos. La gente de manera instintiva también dice: no te metas con mis posesiones. Y vaya que esto es un contraste, piénselo usted. No te metas con mis cerdos. Quiero a mis cerdos, no me los quites. Ninguna persona renuncia voluntariamente a lo que posee. Cuanto más tenemos, más queremos retener para nosotros mismos. La gente también de manera instintiva dice: no me compliques mi religión. Existen denominaciones en las que las congregaciones informan a sus posibles pastores que los aceptarán con la condición de que no prediquen de ciertos temas. No me compliques mi religión. Otros dicen: no me compliques mis creencias. Es decir, lo que estaba bien para mis antepasados, lo que estaba bien para mis padres y mis abuelos, es suficiente bueno para mí. No me lo cambies. Así estoy bien. No me interesa saber nada nuevo, porque sospechan los que piensan así que en ese caso tendrían que pasar por muchos sudores mentales y pensar de nuevo las cosas y llegar a nuevas conclusiones. No me compliques la existencia. Jesús, mejor vete de mi vida. No se lo decimos así, pero a veces hay actitudes que se lo gritan. Vete de aquí, Jesús. Estoy bien como estoy. El nombre de Jesús es sinónimo de cambio. Por eso muchos ya no quieren escucharlo. Aquellos gadarenos preferían el reembolso de sus cerdos que la libertad y la salvación de un alma sin esperanza. Prefirieron sus chiqueros que la libertad de Jesús. Mire, aquí hay una suposición, mi hermano, que vale la pena mencionar. Si los dueños de los cerdos eran judíos, entonces era un negocio ilegal. Si los dueños de los cerdos eran paganos, entonces insultaban la religión nacional, que era el judaísmo. En cualquier caso, la destrucción de los cerdos fue justa por parte de Jesús. Jesús sabía que no solo tenía que echar fuera a los demonios, sino destruir a los cerdos. ¿Puede usted imaginarse a un judío criando cerdos? Un judío cuya raíz,
Supuestamente era amar a Dios, era amar sus mandamientos, pero con un cerdo en el patio. Por eso le decía al inicio del sermón el comentario respecto a esta estadística. Hoy muchas personas a quien usted entrevista de cierta década para acá no le dan una importancia sobrenatural, o que algo sobrenatural haya detrás de pecados terribles que hoy en día se ven en el internet, por ejemplo. Y dicen, no, eso no es inmoral, eso inclusive sirve para que el desarrollo sexual de jóvenes y adolescentes sea con menos inhibición. Y ahí están los jóvenes buscando páginas que se llaman juegos sexuales para jóvenes. O buscar la forma de cómo seducir a la chica en la secundaria. Y ya no lo ven malo, no lo encuentran malo. Profesan amar a Dios a su manera, pero tienen un cerdo en el patio. Y el olor, ¿no? El olor, las consecuencias. Judíos que supuestamente amaban la ley de Dios con un cerdo en el patio de su casa. Verso 18, vamos al final. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Esta es la reacción correcta, mis hermanos. Si tú te habías preguntado cómo me doy cuenta que soy realmente libre y nacido de nuevo, aquí lo tienes. La reacción correcta de un hombre que ha sido libre de verdad es que quiere estar con Jesús. Decirle a Jesús, tú me hiciste libre, ahora yo haré lo que tú me digas. Si no entregas tu libertad a Jesús, cuando Él te libere para servirle, si no se la entregas para servirle, no vas a saber usar sabiamente tu libertad por ti mismo. Pablo dijo a los Gálatas, manténganse firmes en la libertad que Jesús les dio y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Marcos 5:19, ahí donde está usted, la parte final. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A dónde lo mandó primero? ¿Dónde debía demostrarse el cambio primero? En su casa. Ahí. Y se fue, verso 20, y comenzó a publicar en Decápolis. Se convirtió en un misionero. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. San Gregorio Magno escribió el siguiente pensamiento: desde el momento en que alcanzamos algún conocimiento de las cosas divinas, ya no queremos volver a las humanas, buscando el reposo de la contemplación. Pero el Señor manda derramar el sudor en el trabajo antes de restaurarnos por la contemplación. Este hombre fue hecho libre para proclamar lo que Dios hizo en él. Si tú no proclamas lo que Dios ha hecho en ti, es que no ha hecho nada. Si hay alguna cadena en tu corazón que no has podido romper, Cristo sí puede. ¿Hay alguien que diga amén aquí? Cristo sí puede, y para Él son de papel. Pídele que te haga libre desde lo interior, y cuando lo seas, cuida esa libertad, no juegues con ella, guárdala amando y obedeciendo los mandamientos de Dios que te ha hecho libre. ¿Sabe usted, mi hermano, para qué es la ley, entre otras cosas? ¿Para qué es una ley? Para preservar la vida. Usted obedece, usted seguirá vivo. Cualquiera que sea tu situación hoy, ya sea por estar muerto en tus delitos o pecados, y así vienes, bienvenido, o por estar en una prueba como hijo de Dios, Jesús ha cruzado el mar, la tempestad y todo lo difícil para encontrarse contigo. Corre hacia Él. En cuanto se baje de la barca, corre hacia Él, porque se va a subir a la barca
y ya no va a regresar. Corre hacia él. Job le dijo: dame fianza, Señor, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Diga conmigo: solo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Y si quieres darle una respuesta al Señor, te animo a que se la des. Quédate ahí sentado un momento, o si quieres ponerte de pie, como tú gustes, dile: Señor, yo necesito un milagro. Estamos aprendiendo de tu vida y de tus milagros, Señor, y yo necesito un milagro. ¿Por qué no se lo dices? ¿Sabías que tú puedes decírselo ahora? Él está aquí, mi hermano. Él cruzó el mar, lo dejó todo en su casa para llegar hasta aquí. Cierra tus ojos y dile: Señor, corriendo hacia ti, hay una libertad que necesito, hay una paz que solo tú das, y quiero sentirla. Es terrible estar, Señor, lejos de ti. Como quiera que sea, si por no haberlo conocido nunca y estás aquí por primera vez, o si acaso tienes 20 años de cristiano y hay algo que te está haciendo sentir en el sepulcro, Él pondrá tus pies sobre la roca. Él, háblale a Él. Él es el que libera. Él es al que Satanás le teme. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que reprende al enemigo. Él. Di su nombre. Dile: Jesús, líbrame, aquí estoy. Y si hay algo especial por lo que tú quieras pedirle, ponte de pie como corriendo hacia Él a la barca en un acto simbólico de fe, y clama a Él. Gritando llegó este hombre. No tenemos que gritar, esto es un símbolo, pero hay un clamor interno con el que le puedes decir: Señor, yo me he metido en esto, he hecho esto y estoy preso y no tengo paz, y lo único que acaricio son los barrotes de mi celda por mi pecado, y no te conocía, Señor. Y a los que ya le conocen, si estás en una prueba, también dile: Señor, sácame del pozo de la desesperación. Esperaré en ti pacientemente. Y como Job, ¿quién querría responder por mí? Solo Jesús. Solo Jesús murió. Se quedó solo, pero era por ti y por mí. Qué hermoso es eso. Le podemos alzar nuestras manos y adorarlo, ¿te parece? Decirle: Jesús, tú te quedaste ahí, tú no saliste corriendo, porque tienes toda la autoridad para hacerme libre. Qué grandioso, Señor. Hazme libre ahora, Señor. Si tú me liberas, seré verdaderamente libre. Un milagro de liberación, Señor. Si me he resistido al cambio, si me he resistido a cosas que tú estás queriendo mover en mí, sacar de mí, aquí estoy, Señor. Porque tú me enviarás a mi casa, a que ahí sea primero donde vean el cambio. Y hablaré de las grandes cosas que tú has hecho en mí, Señor, porque las has hecho, las he experimentado, sé de qué se trata. A mí nadie me cuenta lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Yo lo he experimentado. Y si tú lo quieres experimentar, solo levanta tus manos y dile: Señor, yo espero en ti. Tú eres Jesús, eres mi libertador, eres el Todopoderoso, eres el Hijo del Altísimo. Viniste en carne, te hiciste carne para morir por mí en la cruz. Esto es grandioso, Señor. No sé cómo agradecerte, y te doy gracias por la libertad tan hermosa que tengo ahora en este preciso momento. Tengo la paz de tu Espíritu Santo y no tengo que pedir más, solo decir: Jesús, ven a mi corazón, es tuyo, es tu habitación, lléname de ti. Yo ya me he vaciado de todo, Señor, lo que no me bendecía. Ahora estoy lleno de ti. Satúrame, que mi copa rebose, Señor.
quiero ser más como tú, que yo mengüe, que tú crezcas, que seas tú en mí. Ese es mi deseo. No tengo otro, Señor, no tengo otro. No hay otro deseo que ser como Jesús. En el nombre de Jesús, a Él sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que estén bien. Y evitar enredarse con culturas y costumbres que debilitarían su compromiso con Dios. Fue cuando les dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no se refería solamente a casarse con personas no cristianas. No, la exhortación es muy amplia. Es una exhortación con la que Pablo les dice: no hagan relaciones sociales ni comerciales, no se enreden en las cuestiones del mundo que pongan en peligro su compromiso con Dios. No se unan en yugo desigual. Y los exhorta con las palabras de Isaías. Ahí en 2 Corintios 6 es donde los exhorta y les dice: apartaos. Y vuelve a decir: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella y purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces, mire, sin adelantarnos mucho a la historia del endemoniado gadareno, simplemente saber que este hombre a quien Jesús liberó fue poseído por una cantidad extraordinaria de demonios, eso nos muestra el nivel de actividad satánica, pagana, demoníaca, desquiciada y depravada que había en Decápolis. Eso nos lo dice todo. Debido entonces a la influencia pagana, los pocos judíos que habitaban ahí ya eran apóstatas. Se supone que debían vivir amando la ley judía, amando el Pentateuco, la ley de Moisés, pero no, se dejaron enredar por los griegos, por los idólatras, otras culturas y costumbres paganas, y abandonaron los mandamientos de Dios y el culto al Señor, aunque eran judíos. Se mezclaron con pueblos que no aman al Señor. Por esta razón, el Señor, cuando sucede esto, abandona a la cruel tiranía de Satanás y sus demonios a naciones enteras. Yo he visto reportajes, no sé si a usted le ha interesado ver respecto a las catástrofes naturales, cómo es que, bueno, Dios permitiendo las catástrofes naturales, también muestra cómo es que ha dejado a su suerte, porque eso es lo que busca una nación cuando se aleja de Dios. Queda a su suerte. ¿Quieres vivir a tu suerte? Pues se te va a dejar Dios a tu propia suerte. Bienaventurada, dice la Biblia, la nación. Una cara de este relato que, bueno, en gran parte nos va a traer una exhortación y una amonestación. Aquí hay muchas personas, hay más de 1000 personas aquí, y yo estoy seguro que aquí hay más de una persona aquí que pudo haberse inmiscuido en asuntos de ocultismo. Una faceta de este relato tiene que ver con eso, la cual es importante, aunque no es digna de todo el énfasis. Es esta con respecto a los demonios, que nos muestra que los demonios, nos muestra el relato claramente, Marcos, Lucas y Mateo lo muestran, que los demonios son peligrosos, poderosos y destructivos. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Aunque muchos hoy no creen en la posesión diabólica y califican el comportamiento de este hombre simplemente como de lunático, era un lunático, o lo atribuyen a una invención de su mente desquiciada, aquel hombre, el gadareno, sí creía en los demonios, sí creía, y fueron algo real para él. Usted lo va a ver más adelante por qué. De hecho, el término lunático, para todos los que aún lo usan, es una falacia, ya que la ciencia moderna no reconoce ningún daño particular que la luna produzca. Usted se le puede quedar viendo a la luna y no se va a hacer lunático, ni en luna llena, ni en nada. Es una lumbrera que el Señor puso ahí para la noche, y así es hermosa, ¿no? Reconocer la existencia y la actividad maligna de Satanás. De hecho, Pablo les decía a los corintios: no ignoren los ataques del enemigo para que no tome ventaja sobre ustedes. Él es astuto.
Reconocer la existencia y actividad maligna de Satanás y los demonios no está por demás, pero debemos mantenernos alejados de su campo y evitar cualquier relación con fuerzas demoníacas a través del ocultismo ni por curiosidad. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nosotros no luchamos entre hermanos, entre seres humanos. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el enemigo queriendo distorsionar el plan de Dios, engañando a muchos que se dicen cristianos. Ahí está la lucha. Buenas tardes. Los invito a abrir su Biblia, por favor, para entrar a la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Y le invito a leer desde el verso 1 de Marcos 5. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Continuando con la serie La vida y los milagros de Jesús, si me permite, quiero compartirle, en base a este pasaje, un milagro de liberación. Un milagro de liberación. Este relato, también conocido como el endemoniado gadareno, relata uno de los puntos más altos del ministerio de Jesús respecto a su autoridad divina. Se trata de un caso extraordinariamente difícil de posesión. Un hombre convertido en un ser furioso, implacable. Sus alaridos tenían aterrado a todo el pueblo y vivía en los sepulcros. Todo esto subraya lo difícil que era este caso. Y como en cada experiencia del Señor Jesús, esta es una más en la que podemos esforzarnos y buscar entre líneas y extraer una lección espiritual que, permítame decirle, es para todos los ámbitos, para todas las personas que puedan poner su atención en este relato bíblico. Personas recién convertidas de años en la palabra del Señor, personas que vienen por primera vez. Para todos tiene una lección espiritual esta experiencia de Jesús. Si va conmigo nuevamente al verso 1, hay cosas, detalles que vale la pena ver detenidamente para comprender más lo que contiene este pasaje. Dice el verso 1 nuevamente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bueno, permítame decirle que Gadara era una ciudad de 10 que se agruparon y se organizaron por cuestiones de comercio y de protección. 10 ciudades, Decápolis, eso significa la palabra. Habían hecho una alianza y Gadara era una de ellas. Varios siglos antes las fundaron mercaderes griegos e inmigrantes de otras culturas no judías, aunque sí había una minoría de judíos en Decápolis, sí había. Obviamente, aunque fue invadida, repito, esa zona por paganos, debido a que era Palestina, bueno, pues había judíos. ¿Por qué le menciono este dato de las ciudades y los habitantes? Porque para nosotros, como pueblo de Dios, es necesario meditar y permanecer conscientes que cuando hay una mezcla de culturas y costumbres humanas ajenas a Dios, eso propicia el relajamiento espiritual, propicia el desapego a los principios bíblicos y el desvanecimiento
de los valores cristianos. Mucha gente que amando a Dios cambian de nación o cambian de país, cambian de cultura. Bueno, pues si no abren bien su corazón y a mantenerse en la palabra de Dios y en los principios del Señor, las culturas, las costumbres y toda la mezcla que puede ocurrir en una ciudad de culturas y costumbres no apegadas al Señor puede desvanecer los principios cristianos en toda una familia. El apóstol Pablo exhortaba de esto a los corintios. Les decía que debían despegarse de toda costumbre pagana, cuyo Dios es Jehová. Yo veía, por ejemplo, mis hermanos, las catástrofes que arrasaron con Haití. Y Haití es un país sumamente idólatra e infestado de brujería. ¿Usted recuerda lo que pasó aquí en Estados Unidos, en Nueva Orleans? ¿Cómo arrasó un huracán a todo el pueblo de Nueva Orleans? Nueva Orleans es la cuna de la santería. Hay una película de Walt Disney que se llama La princesa y el sapo, en donde sale claramente todo lo que sucede en ciudades como Nueva Orleans. La santería, la brujería, todo eso está ahí. Llega el Señor y permite que haya juicio. ¿Por qué? Porque se alejaron de Él. Dios los entrega a eso. Es por eso que podemos sacar esta conjetura o decir que por esta razón tan clara este hombre sufría a este nivel. ¿Qué fue lo que este hombre vivió? ¿En qué se enredó? ¿En qué se habrá metido para que todo ese montón de demonios lo estuvieran atormentando? Vea conmigo el verso 2 de Marcos 5. Dice: y cuando salió él de la barca, ¿quién salió? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Desde el Génesis y a través de toda la historia bíblica, usted y yo podemos aprender que Satanás odia que el Señor haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre mismo puede llegar a ser templo del Espíritu Santo. Eso Satanás lo odia, y es por eso que él y sus huestes buscan y han logrado a gran escala usar el cuerpo humano en forma destructiva para distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con su Creador. Por eso buscan ocupar el cuerpo de los seres humanos, buscan ser templo de demonios, que eso sea el cuerpo del ser humano. Quieren distorsionar el plan perfecto de Dios, que quiere que los humanos sean templo de su Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? A Satanás no le gusta eso. Una faceta de este relato